Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de Ton Apóstol donde vamos a utilizar la definición de función. Veamos. El ejercicio dice lo siguiente: sea f de x igual a x más 1 para todo real x. Y me piden calcular f de 2 para esa función f de menos 2 menos f de 2, f de 1 medio, 1 sobre f2, f de a más b, f de a más f de b y f de a por f de b. Para calcular entonces el primer valor tenemos que es f de x igual a x más 1, entonces lo que hacemos nosotros es f de 2, eso significa que nos queda que x vale 2 más 1, entonces 2 más 1 en este caso nos da ¿cuánto? 3, ese sería el resultado para f de 2. Ahora para f de menos 2, entonces nos quedaría f de menos 2 viene a ser igual a, reemplazamos acá y nos queda menos 2 más 1. Menos 2 más 1 nos da menos 1. Ahora lo vamos a hacer para menos f de 2. ¿Qué significa esto? Entonces lo que nosotros tenemos es menos paréntesis de esta expresión, que en este caso x vale 2, más 1, y esto vendría a ser 2 más 1, 3, por este signo negativo nos quedaría menos 3. El siguiente es f de 1 medio. Eso significa que a esta x la reemplazamos por 1 medio más 1. Eso significa que esto es 2 por 1, 2, más 1 nos da 3 sobre 2. Ahora tenemos nosotros 1 sobre f de 2. Eso significa que esto viene a ser igual a 1 sobre f de 2 viene a ser 2 más 1, porque es x más 1, donde x lo reemplazamos por 2. Entonces, operando nos queda que esto es 1 sobre 2 más 1 nos da 3. Es decir, que 1 sobre f2 es igual a 1/3. La siguiente es f de a más b. Eso significa que nos queda que x lo reemplazamos por a más b. Y en este caso, más 1. En consecuencia, f de a más b es igual a más b más 1. Ahora tenemos f de a más f de b. Eso significa que nosotros tenemos, aquí reemplazamos como a más 1. La primera, más. Este más es este mismo más. Ahora hacemos lo mismo con f de b. F de b viene a ser igual aquí, en vez de x escribimos b y nos queda b más 1. En consecuencia esto viene a ser igual 1 más 1, 2. Entonces esto nos da a más b más 2. Y por último me dicen que realice el cálculo de f de a por f de b. Eso significa que esto viene a ser igual a f de a, entonces nos queda que es a más 1, porque recordemos que es x más 1, entonces lo reemplazamos en este caso por a, por f de b, entonces sería b más 1. Y operando algebraicamente nos queda a por b más, todos los signos nos van a quedar positivos, a por 1 nos da a, más 1 por b nos da b, más 1 por 1 nos da 1. Como resultado nos queda que f de a por f de b es igual a por b más a más b más 1. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque los logros que alcances serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. ¡Chao!